¿qué cosas sí quiero que formen parte de mi canon personal? ¿Qué cosas voy a negociar conmigo mismo aunque sean problemáticas? ¿Y qué cosas puedo sacar y aunque me duele un poquito decir, pues, bye, ¿no? Sí, Como puedo vivir puedo sin vivir sin Aerosmith. esto. Ajá, ya sé. Feminismo. Interseccional. Incluyente. Deconstrucción. Friki. Cultura pop. Literatura. ¡Esto es Femnormal! Hola a todas, todes y todos, y bienvenidos a un nuevo episodio de Femnormal. Yo soy Merce Garcés. Y yo soy Edna Montes. Y el día de hoy traemos un episodio que llevamos arrastrando casi desde que empezamos el podcast hace como 3 años. Es un tema que a mí me encanta, se lo grito a todo el mundo, no puedo dejar de hablar de esto porque siento que es muy importante, más con toda la revolución del Me Too que estamos viviendo, y es aprender a separar el artista de su arte. Sí, o si se puede, para empezar. Sí, claro, claro. O sea, aquí hay muchísimas vertientes, el capitalismo, la romantización del arte, la romantización de la idea del genio. O sea, hay muchísimas vertientes y creo que es importante desde ahorita decir que esta es una decisión personal. Vale la pena que todo el mundo se siente con su cerebro a pensarlo y a llegar a sus propias conclusiones. Nosotras, porque estamos decidiendo dedicarnos a un trabajo creativo, lo hemos tenido que hacer, no solo por nuestro trabajo, sino por las personas con las que nos relacionamos. Y no queremos como imponerle nuestras ideas a nadie. O sea, todo lo que viene en este episodio son nuestras conclusiones y queremos compartírselas esperando que les puedan llegar a ayudar. Sí, es como dice Merce, no queremos imponerle ideas a nadie, pero sí queremos poner sobre la mesa que es un tema que tenemos que cuestionarnos, ¿no? Y que creo nos entre emociona y conflictúa tanto al mismo tiempo, porque hacemos trabajos creativos, pero también porque esta es una discusión que dentro de la literatura, no sé, el cine, la pintura, el arte en general lleva mucho tiempo rondándonos la cabeza, así como décadas. Y Sí, muchísimo tiempo. y el patriarcado juega un papel importantísimo en la invisibilización de casos, ¿no? Sí, no, y además creo que se había quedado mucho en la academia. Es como estas cosas ñoñas que te sientas y platicas entre escritores o entre artistas, pero no, como que no había saltado a la opinión pública hasta recientemente con el Me Too y muchas otras cosas más. También vamos a decir, bueno, generalmente grabamos 2 episodios por tanda, y ahorita está Juicio Mediático del Momento. Ya hemos hablado de él en nuestro episodio de La Víctima Perfecta. Si quieren nuestra opinión sobre esos 2 problemáticos, busquen ese episodio. No vamos a hablar de eso aquí, aunque hay algo del tema. No nos vamos a enfocar, no nos interesa, es muy tóxico, nos mantenemos alejadas por salud mental, no va a suceder. Sí, no, y si llegara a suceder va a ser dentro de mucho tiempo cuando lo podamos ver a distancia, no ahorita que esté en rojo vivo. Entonces, no, juicio mediático del momento. No. No. Si quieren saber nuestras ideas, porque sí tocamos un poquito ese tema cuando el juicio mediático del momento era en Inglaterra, está en nuestro episodio de La Víctima Perfecta. Búsquenlo en nuestros archivos, vale la pena por muchas otras razones, pero ahí viene nuestra opinión. Y se zanjó el asunto, fin. Sí, es todo lo que tenemos que decir de juicio mediático del momento por ahora. Sí, ok. Hay que decirlo con todas sus palabras, ya entrando en el tema. El arte se ha convertido en una industria, Edna. El capitalismo juega un papel muy importante en la manera en la que consumimos y pensamos en el arte y en los trabajos creativos. Sí, creo que esto tiene mucho que ver de entrada con muchas revoluciones que se dieron en el mundo del arte por ahí de los años 60, o el Andy Warhol, en donde el arte se volvió un producto y se volvió diseño al mismo tiempo, pero también en una segunda revolución que viene con las redes sociales y la idea del autor o el artista Derechos como de una autor, marca personal. Y porque es un consumible. No me gusta usar estas palabras, pero creo que es muy necesario empezar a usarlas porque es la realidad en la que vivimos.
porque es un consumible, eso le da poder a los creadores, a las reputaciones, y ese poder sigue siendo alimentado mientras haya creación o esta persona sea prolífico. Primer gran ejemplo, Woody Allen. Woody Allen ha sacado una película casi todos los años desde los años 70, desde que se estrenó, creo que fue Manhattan, una de sus primeras películas. Todos los años él ha estrenado una película. Esa creación le ha dado un poder y una reputación, y gracias a ese poder, él pudo mantener acallados durante muchísimo tiempo la denuncia que hizo su hija contra él, se llama Dylan Farrow. Si no conocen nada del tema, qué chingón, yo quiero vivir bajo esa piedra, porque la reputación de Woody Allen ha estado en boca de todos desde hace como unos 4 o 5 años. Si quieren enterarse, su hijo Ronan Farrow sacaron un documental que se llama Alan contra Farrow, está en HBO Max, y también él fue un jugador importante dentro de la publicidad del Me Too, y está su otro documental en HBO que se llama Catch and Kill. Entonces, chéquenlo si quieren. No vamos a ahondar en los detalles del caso de Woody Allen, pero sí tenemos que decir que su poder, que él logró gracias a su reputación como cineasta prolífico, fue lo que lo ayudó a mantenerse intocable durante años. Y en este caso sí tenemos que aceptar, el arte fue lo que le dio el poder. Sí, no, y se mantiene intocable hasta ahora también, o sea, porque no es algo que haya cambiado mucho. Creo que siempre está este discurso de que el Me Too o las denuncias, digamos, públicas en línea, más allá de si tienen seguimiento judicial o no, le arruinan, entre comillas, la vida a los acusados. Pero la verdad es que no, Woody Allen sigue produciendo cine en Europa y la gente lo sigue yendo a ver, hizo su biografía, despotricó contra Timothée Chalamet y todos los que dijeron que se arrepentían de haber trabajado con él. Entonces, que digas, ay, se le arruinó un montón la vida, pues no creo, ¿no? Hola, Roman Polanski. Ay, otro. O sea, creo que es muy importante esta discusión de este es su trabajo, esta es la persona, ¿no? Usando el ejemplo de Polanski de Allen. El trabajo es que son cineastas, que son autores, que escriben, que tienen éxito con la crítica, que fueron en su momento voces de su generación, lo nuevo, con ideas interesantes, dispuesto a experimentar, etcétera. Todas esas cosas que les gusta así al patriarcado, ¿no? Ese era su trabajo. Pero en una sociedad que solemos darle cierto pedestal a las personas creativas o las que son consideradas genios, porque Allen y Polanski en su momento fueron considerados genios, ¿no? O sea, como que hay una idea muy romántica de, es que él filosofa y sabe cosas y nos los está compartiendo a través de su arte, y eso hay que respetarlo y no lo toquen porque la gente así es excéntrica y lo tenemos que dejar trabajar. Es como, no, todas esas creencias contribuyeron a que ellos pudieran abusar de este poder que les otorgamos, ¿no? En ningún momento creo que se ha hablado como de la ética del creador o del artista, ¿no? Esos son como ideas nuevas de ¿para qué estás usando el poder que se te está dando? ¿Lo estás usando para bien o para mal? Esto es una discusión nueva. En los 50s, para acá, nunca se había tocado este tema. O sea, como que nadie nunca le fue y le preguntó a Alan, oye, pero ¿por qué estás haciendo todas estas maravillosas películas? ¿Quieres mejorar el mundo? ¿Qué estás contribuyendo? No. O sea, simplemente era un genio al que se le dejó trabajar y abusó de su poder. Sí, no, y además ahí también hay una arista complicada, ¿no? Porque también tenemos que comprender, me parece que el arte no es ni moralizante ni tiene la obligación de mejorar el mundo per se. No. O sea, más bien mi punto era que nunca se había considerado esa parte. Ahorita a muchos creadores jóvenes actuales sí les hacen estas preguntas y como que hasta les exigen, ¿no? Así de, pero tú, ¿por qué? En ningún momento a un hombre privilegiado, blanco, cisgénero se le ha preguntado, ¿y tú por qué debes ser el seleccionado?
Sí, ciertamente, pero sí, o sea, sí creo que es importante aclarar eso, o sea, no estamos diciendo que el arte tenga que cumplir una función moralizante ni ser. Me disgusta usar estas palabras porque siento que están muy, muy mal interpretadas en la actualidad, pero entre comillas políticamente correcto, ¿no? O sea, Sí, no claro. es que el arte deba ser políticamente correcto, no es que debamos censurar X o Y porque su arte es incómodo, no nos gusta o dice X o Y cosas que nos alteren un poco. Y también creo que el asunto es que muchas cosas del arte rebasan al autor. Es decir, ejemplo de nuevo, perdón, ya parezco disco rayado, Lolita de Nabokov. La lectura que se le da a Lolita no tiene nada que ver con la intención de Vladimir Nabokov el 90% de las veces. Y lo que la sociedad ha entendido por Lolita a lo largo del tiempo está muy torcido. Muy mal, muy mal, muy mal. Todos reprobados en comprensión de lectora. Sí, no, que además Nabokov no es que fuera una blanca paloma, o sea, Nabokov era muy misógino y tenía serios problemas. Tipo, las mujeres no saben escribir y por eso nunca he leído una Ujú. mujer, ¿no? Sí, no, sí, sí, o sea, era súper misógino, producto de su tiempo, sí. Incluso hay toda una línea de críticos y consumidores de arte que dicen, al contrario, el arte te tiene que hacer sentir incómodo, te tiene que doler, te tiene que hacer cuestionar tu realidad. Sí, no, y creo que aquí entra muy bien este asunto de la famosa intención autoral o lo que el autor quiere decir con su obra, que desde la academia, de este famosísimo libro también muy manoseado últimamente, considerando que ya lleva un buen tiempo en circulación y que antes creo era como muy, lo leíamos nada más en el coto de las humanidades y el arte, el famoso ensayo de la muerte del autor de Roland Barthes, francés, ahí Ujú. que publicó en el 68, que decía, bueno, que el autor estaba muerto, ¿no? O sea, que el autor podía estar completamente divorciado de su obra y que tú podías entender la obra como una unidad por sí misma sin saber nada del autor, porque a fin de cuentas el autor no creaba en el vacío, ¿no? Era producto de su tiempo, su cultura, de todas las referencias que traía y como tal no era realmente creador de nada nuevo, sino una especie de embudo o medium por el que pasaba la cultura y escupía una obra, ¿no? Puedes estar o no de Ujú. acuerdo con Bartres, pero creo que Bartres fue el primero en tocar el tema como tal, ¿no? Decir, ay, el autor está muerto. Sí, y tan es así que incluso ahora que se hacen retrospectivas, hay muchísimas obras que no se sostienen, que ya con un lente moderno nos empezamos a dar cuenta de lo problemáticas que eran, los misóginos, sexistas, racistas que eran. Tanto así que ahora, no sé si se están dando cuenta, pero por ejemplo en HBO Max o en Disney Plus, luego cuando son episodios de series o caricaturas que son consideradas racistas, o sea, ya te ponen un letrero antes de empezar, ¿no? De que este producto es de su tiempo y no refleja las creencias actuales, etcétera, etcétera. Que sí tiene un valor, pero que al mismo tiempo a mí personalmente me conflictúa porque yo sí soy del campo de, pues no, una obra nunca debe sacarse de su contexto, o sea, es muy injusto, pero bueno, aquí estamos. Sí, no, y también, o sea, hay dos problemas ahí, ¿no? También ahora me voy a remitir a otro de mis teóricos favoritos, así, perdón por sacarlo ñoña, que es Foucault, ¿no? Que él decía que, bueno, que más que pensar en el autor como algo divorciado de su obra, tendríamos que cuestionarnos quién habla realmente. O sea, habla el autor como persona, habla un personaje que creó el autor, desde qué experiencia lo cuenta, con qué tanta honestidad lo cuenta, es decir, preguntarnos el discurso más allá de este hueco que deja la figura del autor como un ente abstracto, ¿no? O sea, no es esta cosa sobrehumana, ni es esta cosa aislada, es una persona compleja de muchos matices creando una obra cultural que también nos pone en este nuevo mundo de la marca personal, ¿no? Y de entender que es como dice Merce, o sea, hay todo un paratexto y la verdad es que sería muy difícil divorciar al autor de su obra ahorita, creo que incluso lo era antes, pero ahora más que nunca cuando tienes un acceso muy directo al autor, ¿no? Y que además tienes estas posiciones muy contrapuestas en la que muchos autores te van a decir, ¿sabes qué? Lo que yo quería decir está en el libro y más allá del Sí. libro no te voy a decir nada, ¿no? No te voy a decir cómo continúan los personajes, qué les pasa, qué no les pasa. Lo que yo quería decir está en el libro y es lo que hay.
Y hay autores como cierta persona que no nombramos, que les encanta hablar de, entre comillas, su intención autoral en redes sociales y decir, no, sí, tal personaje era gay, igual y no lo ves en el libro, pero te juro que en mi intención Que autoral yo lo eres gay. pensé, sí, ya sé, lo pensé después, pero ahí sigue mi intención autoral, ¿no? Ajá, entonces van añadiéndole cosas a la obra que son para texto, que no están en el texto original, pero ahí están, ¿no? Y también se hace desde la academia, no necesariamente lo hace el autor, ¿no? A veces hay quienes te dicen, ay, bueno, no, sí, Hamlet está basado en la historia, pero si tú quieres entender realmente Hamlet, entonces tienes que entender de la vida de Shakespeare y X o Y cosas de contexto más. Yo sí soy muy partidaria de que el contexto y el paratexto importan, porque pues sí, ninguna obra se crea en el vacío, ¿no? No creo que realmente suceda así. Creo que aunque la aportación de Barthes es súper importante, la verdad es que solo puede existir en el campo de la teoría, no en el mundo en el que vivimos justo ahora. Sí, que incluso estas dos posiciones se han sabido usar tanto para defender a los autores como para decir, no, a ver, espérense, ¿no? Aquí hay algo. Yo opino como tú, que el contexto y el paratexto son igual de importantes que la obra, pero claro, creo que se vale como darse el lujo, entre comillas, de para algunas sí, para otras no, sobre todo para ciertas obras como problemáticas. No estoy diciendo que Lolita sea problemática, pero más bien sí creo que su interpretación social y cultural lo es. Entonces, como que quitarle el paratexto y el contexto a Lolita es súper desastroso y lo hemos visto durante años. Sí, y también tiene que ver mucho con el peso que el canon le da a las cosas, ¿no? O sea, nos gusta una especie de canon preestablecido desde hace muchísimos años antes de que tú y yo naciéramos y si bien podemos ampliarlo, incluir otras voces, incluir otras pintoras, escritoras, compositoras, autoras, etcétera, etcétera, lo cierto es que ese canon está establecido y si bien podemos ampliarlo, no necesariamente podemos cambiarlo, ¿no? Porque ya es un punto focal de nuestra cultura. Entonces, de repente, no es lo mismo pensar en, no sé, las acuarelas de un genocida horrible como esto no es arte. Claro que no te vamos a separar de tu obra y además tus acuarelas son mediocres. Contra decir, mira, Gauguin, eres horrible, Picasso, eres horrible, pero no sé cómo puedo Sí. reconstruir el canon de la pintura como lo conozco si te veto, te quito de todos los museos y hago como si no existieras. Yo creo que más bien ese es como el punto clave, ¿no? El problema de todo esto de separar el arte del artista y las discusiones que se están dando muchas veces son muy extremistas, ¿no? Son muy así de que o te aceptamos en el canon y eres parte de la historia o te borramos completamente y ya nadie nunca va a ver tu pintura y nunca van a encontrar tus libros y nunca van a encontrar tus discos y es como, es una idea muy patriarcal porque eso es lo que le hemos hecho a las mujeres durante años, ¿no? O estás o no estás. Y creo que esta discusión, sería muy padre que esta discusión fuera como el punto donde algo cambie en la cultura y digamos, ok, no, no tenemos que invisibilizar, o sea, podemos aceptar que lo que el viento se llevó es muy problemática, es racista, pero fue hecha en un contexto y tiene un valor histórico para la cinematografía y para la industria del cine, ¿no? O sea, como que creo que sí se vale poder tener un debate más consciente e incluyente y diverso, todas estas palabras que nos encantan aquí en Fem Normal, pero sí tenemos que empezar desde este punto donde el mundo patriarcal nos enseña a ver las cosas en dicotomías, o es bueno o es malo, es el bueno, es el villano, es el héroe, es blanco, es negro, o sea, no, la vida es compleja, el arte es complejo, se vale como estudiar caso por caso y aceptar que son matices de gris, ¿no? O sea, a mí tampoco me gustan las acuarelas del genocida, pero tampoco voy a ir a todos los museos en donde están expuestas y decirles, es que fue genocida, no lo anden promocionando, ¿no? O sea, tendrán un valor, tienen un lugar histórico. Yo no las tengo que ir a ver, ¿no? No tenemos que ir a obligar a todos los judíos a ver esas acuarelas. Si de preferencia no. O sea, puede ser una decisión personal, pero sí tenemos que aceptar que uno de los mayores problemas de este debate es este extremismo de o es sí o es no.
y se vale los matices. Sí, no, y también hay muchas cosas a considerar. Claro, hay un asunto de raza, género, clase social ahí, ¿no? De pronto el texto de muchos artistas que han cometido crímenes horribles o que han hecho cosas terribles tiene mucho que ver con, ok, sí, yo sé que Caravaggio era un bully, matón, violento que mataba y golpeaba gente por toda Italia, pero velo, el claroscuro, su aportación al arte, pero el mismo discurso de contexto y paratexto trasladado a Artemisia Gentileschi tiene muy poco que ver con qué genial pintora era y mucho que ver con que es que la violaron. Y como Sí, fue víctima de sí, violación, ahora toda su carrera y todo su arte se ve con a el través de ese prisma de lente. es una Ujú, sobreviviente de abuso o es ujú. una víctima, peor tantito, ¿no? Sí, o sea, misoginia a final de cuentas. Sí, es como, bueno, ella, su arte, su carrera es mucho más que esta cosa terrible y desafortunada que le pasó. Se va a ver reflejado en parte de ese arte, sí, claro, la marcó de por vida, claro, pero Artemisia Gentileschi es mucho más compleja que ese juicio público por abuso sexual, ¿no? Bueno, tomando este punto de partida, podemos hablar de un documental que recomendamos en uno de nuestros episodios, que fue Phoenix Rising, de Evan Rachel Wood, está en HBO Max. Échense todo el catálogo de HBO Max, está buenísimo. Sí. Siempre decimos, es que está en HBO Max. Creo que ahora ya vemos más ese streaming que Netflix, ¿eh? Qué impresión. Sí, digo, perdón Netflix, estás en decadencia, estás, todo tu contenido bueno lo estás cancelando, entonces así nos tienes. Ni modo, ni modo. Y lo traía a colación porque así como utilizan la historia de sobrevivencia de esta artista femenina para usar el ente, al mismo tiempo podemos ver cómo el patriarcado hace lo contrario. Y es el caso de Marilyn Manson. Marilyn Manson era un personaje que se creó para un rockero para impresionarnos y escandalizarnos, pero desde hace muchísimo tiempo, y creo que lo pueden ver, si ponen atención, creo que lo pueden ver, creo que desde hace muchísimo tiempo se empezó a entender que no era un personaje, que esta era su personalidad. Así como a una sobreviviente le dicen, es que no podemos ver tu arte si no es a través de este lente, que es Basofia, a este otro cabrón le estamos diciendo, es que tu arte, como tú siempre has hecho esto, es válido, porque la violencia es válida para ti y lo aceptamos y tú puedes ser violento. Y es como, a ver, no, espérenme tantito, no, 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 son peras y manzanas. Sí, completamente. Y además también tiene mucho que ver, aquí entra el asunto del capitalismo y el consumo. Justo ahora, no sé si alguien es como depositario, heredero del el estado de las cosas y derechos de Pablo Picasso, seguramente sí. Y pasa con algunos pintores, ¿no? Que hay herederos de Monet, etcétera, etcétera, que reciben un Sí, sí, cierto sí. dinero por ciertas cosas, como Ujú. por si tú quieres una tacita de los nenúfares, no sé. Sí, o sea que todavía se mantiene un derecho de autor y si se establece como, ay, ¿cómo le dicen a estas cosas? Como en inglés es estate, es el estate de Pablo Picasso, o sea, es como su Sí, es que yo lo familia conozco o como el su estate, pero manager. no lo sé traducir. El estate de Monet no Sí, necesariamente se hace millonario si tú pagas tu entrada al Museo d'Orsay para ver a todos los pintores maravillosos que tienen ahí, pero Marilyn Manson sí gana una pastota de cada vez que escuchas una de sus canciones, compras un disco. Entonces, esta discusión de artista vivo contra artista muerto o a dónde va el dinero, ujú, tiene que ver también con las cosas que nos cuestionamos y qué tan ético o no queremos hacer nuestro consumo de determinado arte, ¿no? Había mucha gente que cuando hablamos de la que no debe ser nombrada, dice, bueno, pues ya a estas alturas yo puedo seguir comprando mercancía de Harry Potter de mis amigos que la hacen ilegalmente en su taller de serigrafía y no voy a dejar de apoyar un negocio ilegal ni renunciar a este fandom que me dio tanto, nada más porque a la doña le dio por ponerse terfa. transfóbica. Ajá. Y hay gente que dice, bueno, es que cada vez que compra una cosa licenciada le está llegando dinero a ella, dinero que no necesita porque además es putrimillonaria.
y hasta en qué cochinito estoy depositando mis monedas, ¿no? ¿Dónde quiero dejar o no la huella de mi consumo en este mundo que de por sí nos hace, nos requiere un esfuerzo extra pensar en hacer consumos éticos la mayor parte del tiempo? Bueno, es que no somos nosotras. Nosotras, como estamos en este proceso de deconstrucción, estamos como muy conscientes de cómo influye el capitalismo, pero eso no significa que no nos topamos con los machitroles, abnegados, que se autoflagelan en nombre del arte y dicen, no, 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 se tiene que consumir así y no importa que sea problemático. Creo que a este punto de la globalización sí se vale decir, yo no quiero contribuirle a la fortuna de alguien problemático, ¿no? Creo que sí se vale decir, ¿sabes qué? Si tú estás usando tu plataforma y tu obra para violentar, para quitarle derechos humanos a un grupo minoritario, creo que sí se vale decir, ¿sabes qué? Yo ya no voy a leer tus libros, ya no voy a escuchar tus canciones. Y es muy cierto que esto solo se hablaba desde el punto de la academia, porque siempre, y lo hemos dicho aquí muchas veces en Fem Normal, o sea, siempre vemos el arte como el arte viejo que tiene un estándar, que contribuye a la historia, que es culturalmente aceptado. En este caso, por ejemplo, las pinturas, los museos, etcétera, y el arte menor, que es popular y que pues no sabemos si nos está contribuyendo a algo, que es la música pop, los cómics, ciertas novelas, etcétera, ¿no? O sea, como que siempre hay esta distinción de, es que este arte es válido y entonces este arte no se cuestiona, pero este arte que no lo consideramos tan válido, a este sí lo podemos destrozar. Sí, y también dentro de esta escala de matices está el hecho de las plataformas, ¿no? Es muy diferente tener una plataforma ahorita en la que en un tweet llegas a miles de millones de personas a decir, ok, Gauguin fue tremendo, hizo cosas horrendas, se fue a Tahití, se casó con niñas, les dio enfermedades venéreas, era un mal tipo. Pero era un mal tipo que no tenía una plataforma en la que llegaba a cientos de millones de personas en 3 segundos para decirles, ay, vénganse a colonizar y destrozar Tahití. No es menos grave lo que hizo, ciertamente no. No, no, no. Pero Y los aparte alcances de esta barbaridad son distintos, ¿no? Al paso del tiempo y sopesándolos en la historia son distintos. No, y aparte, o sea, sí tenemos que decir, Gauguin, o sea, independientemente que no tuvo Twitter, él tenía un poder, pero no tenía el poder de la autora que no será nombrada, o sea, él no tenía ese varo, Edna. Sí, no. No, o sea, la mayoría de los artistas que romantizamos por la historia murieron en la pobreza, que por desgracia ha sido parte de la romantización, pero como que no se compara a la maquinaria capitalista artística del día de hoy con la de antes. O sea, hay mucha gente que se queja de que, ay, es que ya consigues el cuadro en una serigrafía o en una taza o en un imán y lo puedes comprar y eso no es arte. Güey, eso no existía antes. Eso es de ahorita y se vale criticarlo, ¿no? Sí, no, y además, de nuevo, incluso la gente que sí, hombre blanco, heterosexual, cisgénero, que tuvo todo el poder del mundo y todo el varo, ni siquiera Pablo Picasso, que también es tremendo, No. tenía la plataforma que tiene mucha gente ahora. Ni siquiera Hemingway o Fitzgerald o esta generación a la que se le romantiza muchísimo de París de 1920. O sea, no tuvieron esa plataforma y ellos fueron famosos y exitosos en vida. Sí, Dalí no tenía esa plataforma. Benditos los dioses. ¿Te imaginas? No me imagino a Picasso con Twitter, no, qué horror. Con Instagram. Imagínate así, sus tours en el estudio. Así de, aquí está mi cabellete y aquí le golpeo a mis amantes. Y aquí le aventé el vaso. No mames. No, pero es que además también cuenta eso, ¿no? El asunto de la publicidad cambia mucho las cosas. O sea, la publicidad como el marketing y la publicidad como algo público, algo privado que se hace público. Porque mal que bien, ahora, incluso si Banksy tiene un mensaje, la gente compra un Banksy porque es un Banksy, no porque por el mensaje. No porque estén súper interesados en el arte de Banksy. O no, que es como su calvario, ¿no? Sí, sí, o sea, es como la eterna contradicción de Banksy.
Ujú. Pero así muchas cosas, ¿no? Creo que de Andy Warhol para acá, la gente empezó a comprar cosas de Warhol porque eran de Warhol y la apreciación del arte pop vino después. Sí, que también Pero era un tipo nefasto súper problemático, pero sus pinturas se siguen vendiendo en los miles de millones de dólares. sí, ¿no? Y el hecho de que todavía veas muchas falsificaciones de, no sé, de Rothko o de todos estos supermodernistas. Se me fue el nombre de. Señor de rayitas y puntitos salpicadas de Ah, pintura. Miró y Kandinsky y todos ellos. Sí, Kandinsky era más geométrico. Se me fue totalmente el nombre. Miró. Pollock, de Pollock, Pollock, ya me el otro. acordé. Así Edna teniendo lapsus en vivo. Entonces, el hecho de que tengas falsificaciones de Kandinsky y de Pollock, así que se venden en millones de dólares y son fraudes supermillonarios de arte, tiene que ver más con el nombre y la figura del artista que con el Pollock o el Miró per se, que soy muy fan de Miró, tengo que admitir. O sea, es una imagen creada. Es una imagen creada a partir de la romantización que se hizo para poder vender a final de cuentas. O sea, Pollock, si no tuviera su misticismo conservado, que no entiendo cómo lo conserva, pero órale, chido. El cabrón alcohólico golpeador de mujeres sus cuadros se siguen vendiendo en miles de millones de dólares, pero se siguen vendiendo porque todavía tiene este aire de genio, vida turbulenta, alcoholismo, golpeador, y por eso vale su pintura, ¿no? No, como dices, no vale porque salpicaba la pintura con una técnica que fue completamente diferente y revolucionaria para su tiempo. Eso no importa, lo que nos importa es que este güey era un genio. Este güey ya le creamos la imagen y está, como decías, está muy cabrón cambiar el canon. O sea, está hasta la fecha si tú le dices a alguien, ay, me gusta Pollock, y les dices, por golpeador, puta madre, te avientan una mentada bien culera. Lo mismo con Picasso, pero aparte a Picasso le agregan la historia, ¿no? Así de, no, pero es que como él vivió en un momento muy difícil, su arte reflejó el momento histórico español y por eso debemos conservarla. Sí, que además son decisiones completamente personales de nuevo, ¿no? Pero el canon está ahí. Digo, ya confieso que sí he ido a museos a ver a Picasso No, y sí, ver el todos, Guernica todos, es Edna. como, wow. Ujú. Pero creo que sí vale la pena recordarnos que no es un ideal el que creó esas pinturas, que era un tipo complejo con quien no quisiera ser amiga. Eso, no era una idea, era una persona. Y los humanos somos complejos y falibles, o sea, fallamos, tenemos errores. Y está horrible que una vez que un artista se muera, se santifica y ya no puedes hablar mal de él. Sí, o sea, creo que traer justo a estos momentos que vivimos y tener como la historia completa, como diría Hannah Gatsby de Picasso. Ay, vean ese stand-up si no lo han visto. Picasso. Pero, o sea, es verdad, o sea, necesitamos ser muy conscientes de qué clases de personas crearon el arte que admiramos y que el arte probablemente no sea menos si el tipo que las creó fue horrible, pero también cuestionarnos cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, en Ujú. el momento de la confesión vergonzosa, yo que me creía muy lista y muy intelectual en la prepa, era muy fan de ver cosas de Woody Allen. Y creo que me vi buena parte de su filmografía hasta, creo que le paré en Medianoche en París. Ay, lo Y hiciste al, mejor que yo. Yo paré hasta Blue Jasmine cuando ya era como demasiado obvio. no, sí vi Blue Jasmine, pero la vi en un camión en la noche, entonces no sé si cuenta No porque no cuenta. había cosas que ver. Sí, así como la vi en un ETN rumbo a la Ciudad de México, cierto, sí la vi. Sí, pero o sea, como yo oficial y proactivamente de pasar a soy muy fan de Woody Allen, voy a ver todo lo que hace este tipo maravilloso y genial. Hasta que me cayó el 20 y dije, no, creo que aquí le voy a parar si es como un mal tipo. Ujú, Fue ujú. mi película oficial donde paré fue Medianoche en París. Y ni siquiera he visto la nueva y eso que sale Timothée Chalamet, ¿eh? Eso es un sacrificio Uy, mayor de mi parte. yo de hecho, cuando le entró su época de ir a hacer publicidad turística a diferentes ciudades de Europa, yo sí había algunas que decía, no, no las tengo que ver. Está bien si te paro aquí y luego veo otra cosa. Cada quien tuvo que decidir en qué momento. O sea, a mí a veces todavía me duele que no puedo volver a ver Annie Hall porque me siento súper culpable.
Pero le he encontrado un hueco legal al asunto, Edna. La pirateo. Sí, no, pero es que yo iba a eso, ¿no? O sea, yo paré y te digo que para mí como que el sacrificio personal supremo es dejar de ver una película con Timothée Chalamet porque lo amo y lo adoro. Así como Timmy, Oscar Isaac y Tom Hiddleston, espero que jamás hagan nada que me haga cuestionarme si puedo seguir consumiendo sus cosas o no. Benedict Cumberbatch también, aviéntalo por ahí. Ah, sí, por favor. Pero bueno, mi punto era, regresando a Woody Allen, que cuestionarme, porque claro, es muy fácil decir, ay, pues yo no quiero volver a escuchar nada de Marilyn Manson si en toda su vida me gustó una canción y yo sentía cero apego emocional con él. No, hombre, yo sí ¿no? era fan. Me duele un chingo hasta la fecha. No, yo no era nada fan, creo que me gustó The Beautiful People y ahí le paré, fue como, no eres para mí. Decir, bueno, a mí no me pesa nada dejar de consumirle nada a Marilyn Manson porque no es un artista que me sea relevante y yo no sentí ningún vínculo emocional con él. Pero cuando es un artista que quieres un montón, cuesta decir, voy a dejar de consumir este arte. Pero también te lleva a nuevos cuestionamientos, ¿no? Yo creo que, y conste que va a ser una opinión poco popular, pero es personal, nadie me linche, por favor. Uno de los trucos de Woody Allen es que es un gran, entre comillas, un gran cineasta porque produjo un montón. O sea, si produces, no sé, 50 películas y 10 te salen muy buenas, ya estás del otro lado. Y ya estás en el canon y tienes estas 10 películas muy buenas, que es mucho más de lo que va a ser la mayoría de los cineastas a lo largo de su vida, ¿no? También funciona el canon así, que mucha gente no vio sus películas de los 90s y principios de los 2000s. O sea, él entró otra vez a la conversación cuando se fue a Barcelona y a su tour por Europa. O sea, de verdad hablan de lo que hizo en los 70s, 80s y luego se saltan hasta principios de los 2000s. Sí, llega un momento en el que el asunto es match point y ya, ¿no? Sí, ya sé. Pero no me acordaba. Es que igual es como, yo me lo cuestioné y dije, a ver, ¿qué películas de Woody Allen realmente me dolería dejar de ver? Que si mañana lo desaparecieran del canon because reasons, porque desapareció misteriosamente todo, ¿qué extrañaría realmente de él? Y probablemente extrañaría Annie Hall y El Dormilón. Y ya. Yo creo que Annie Hall es para todas, por desgracia, cabrón. Y a mí sí me gustó la de Barcelona y la de París. Y creo que ya. La de. Cuando parodió la de Cuba. Pero no me acuerdo cómo se llama. Esa, no importa. No me roben, no quiero saber cómo se llama. Pero esa. cuando parodió la Revolución Cubana. Y ya. Son 4. 4 de. ¿Qué te gustan? Fácil, 60 y tantas películas. Ajá, sí, porque digo, por ejemplo, a mí en su momento todos dicen que Te amo me gustaba, pero ahorita ya no. No, incluso Manhattan, o sea, Manhattan bórrenla del canon porque es muy problemática por muchas razones. No, pero es como muy triste que yo cuando vi Manhattan sí estaba, no en los 16, pero punto en los 18, 17, o sea, estaba muy cercana a la edad de la protagonista. Y en algún punto, claro que terminas idealizando al tipo ¿no? O sea, es feo como el hambre, pero es inteligente y simpático y así, y tú crees que tiene sentido. Que es la misma razón por la cual nos grumean y nos sacan la carta de eres muy madura para tu edad, ¿no? Sí. Pero ya cuando lo ves adulta como Annie Hall dices, adiós, loser. Entonces, ni para Diane Keaton fuiste suficiente, cabrón. Adiós. Pero es que es Diane Keaton, por favor. Por eso. Adiós a Diane Keaton. Es como hacer inventario de dentro de esta deconstrucción es hacer inventario de qué te formó, por qué fue tan importante. O sea, porque te digo, incluso si le echamos ganas, podemos discutir por qué Annie Hall es problemática también. Pero no lo vamos a hacer porque no es este episodio dedicado a eso. Sí, no, también es. Pero de repente empiezas a notar cómo el mismo sistema te fue grumeando y creándote ciertas idealizaciones e ideas románticas sobre lo que debería ser el arte, o lo que debería ser el cine, lo que deberías aspirar a crear y así. Y te das cuenta de que las únicas a las que no pudo invisibilizar el canon fueron a las que se atrevieron a hacer algo diferente, como Agnes Vida, por ejemplo.
Sí, no, y además yo confieso que yo a Agnés Barda llegué muy tarde, muy, muy tarde, porque no estaba en Barda, el perdón. canon y no estaba en Ujú. mis clases de apreciación cinematográfica en la universidad y en ningún lado, ¿no? Entonces fue hasta que alguien se compadeció de mí, me regaló una suscripción a Movie que pude ver buena parte de su catálogo y dije, ¿cómo me perdí esto tantos años, no? Y hay un montón de cosas que te perdiste y que te ayudan a reevaluar y decir, a ver, ahora que tengo mucho más conocimiento, que soy obviamente una persona muy distinta de la niña de 17, 18 años que se sentía muy lista viendo a Woody Allen, ¿qué cosas sí quiero que formen parte de mi canon personal? ¿Qué cosas voy a negociar conmigo mismo aunque sean problemáticas? ¿Y qué cosas puedo sacar y aunque me duele un poquito decir, pues, bye, ¿no? Sí, Como sí. puedo vivir Puedo sin vivir sin Aerosmith. esto. Ajá, ay, ya sé. Ay, Dios mío, en serio, o sea, creo que aceptar que todas las personas, todos los creativos y artistas, 70s, 80s y 90s, todos tienen esqueletos en sus closets, hay que aceptarlo desde ahorita, nada más es cuestión de tiempo para ver cuándo salen, porque, o sea, no manches, los golpes del Me Too, o sea, uno tras otro, y decir, ¿por qué no hay gente decente en los medios? ¿Por qué no hay gente de...? Pero es precisamente porque la industria está hecha para poder abusar. O sea, el sistema de estudios estaba así para poder abusar a las nuevas actrices o a las jóvenes actrices. La música es lo mismo, la pintura es lo mismo, por desgracia la literatura es lo mismo. O sea, las industrias fueron hechas para hombres blancos privilegiados, cisgénero, y siguen siendo hechas para ellos. Aunque podemos ver cuánto hemos avanzado, el sistema está en nuestra contra. O sea, el sistema está en contra de que dejarnos crear a nosotras, de dejarnos publicar a nosotras, porque no hemos logrado los cambios necesarios, profundos, en cuanto a inclusión y diversidad para que las personas que toman decisiones estén de nuestro lado. Y es como bien difícil aceptarlo y decirlo en voz alta porque pues Edna y yo queremos estar aquí, queremos crear, nos gustaría tener carreras sostenibles en la escritura, por ejemplo. También es como un golpe estar muy consciente de que el sistema está en nuestra contra. Sí, no, y también es importante recordar que también el hecho de ser creador o creadora racializado en otras clases sociales, trans, LGBTQ+, ser mujer, tampoco te hace una blanca paloma, ¿no? También hay esta escritora que no debe ser nombrada. No, pero creo que los golpes que te da la industria cuando no eres la creadora perfecta siendo parte de estos golpes minoritarios son mayores y sí te cancelan la carrera así fueras escritora que no puede ser nombrada. Que también es agridulce, ¿no? Porque ciertamente hay más saña destrozarte la carrera si eres un escritor dentro o un creador, creadores dentro de las minorías. Y también te exigen mayor perfección, ¿no? O sea, ser una escritora implica que a ti te van a exigir mucha mayor calidad en todo antes de darte un premio o de publicarte siquiera de lo que le exigirían a un vato que lo hace muy mal, pero es muy seguro de sí mismo. Sí, no, hombre, nos encantaría tener las oportunidades que tiene un escritor blanco cisgénero privilegiado mediocre, ni siquiera de los buenos. Sí, totalmente, o sea, esas cosas existen, pero también independientemente de los fallos o que para mí son fallos en la posición hacia la comunidad trans de escritora que no debe ser nombrada, me parece que sí le está afectando en un cierto grado, porque seamos francos, muchos de sus fans están teniendo que cuestionar dejarla de consumir o ver qué hacer con su fandom, y muchos de los que la están apoyando no necesariamente la apoyan ahora por su obra, sino por su postura contra la comunidad trans. Ajá, no le consumen. Ajá, está alienando a los que le consumen y los que sí la están poniendo atención no necesariamente son su público meta. Sí, y a mí en lo personal me preocupa mucho, por ejemplo, ahora que se hicieron todos los festejos por aniversarios de Harry Potter, que está saliendo otra parte de esta saga de criaturas fantásticas y dónde encontrarlas, que de repente quitan su nombre, no le invitan a los eventos de su propia obra, o sea, es como un extremo de querer matar al autor,
que no me parece sano, porque si es tan problemática, entonces ¿cómo no les causa problema lucrar con su obra y seguirle dando dinero? Es esto, es la maquinaria, o sea, eres problemática, quitamos tu foto, pero sigues involucrada, ¿no? Yo me acuerdo que, o sea, yo sí vi la reunión que subieron a HBO Max, porque pues todavía estoy en un punto en donde tengo buenos recuerdos, pero al verlo me di cuenta de el esfuerzo que están haciendo por invisibilizar o sea, que es suyo, que ella es la autora. Y eso a mí me dio mucho coraje porque pues, como decíamos, así es muy fácil seguir lucrando sin tomar una posición ética. O sea, a final de cuentas, es seguirle, o sea, las monedas se siguen yendo a ella, ¿no? Sí. Aunque quite su foto, si tú vas a ver la película, compras la mercancía, compras los libros, compras cualquier cosa que tenga una licencia oficial, esos centavos se le van a ella. Sí, no, y la verdad es que... No, es imposible ahorita, porque sigue viva y hay contratos actuales de derechos de autor, no la van a quitar. Sí, no, pero es que además, o sea, si tú vas a un museo no le quitan al Guernica la placa de Pablo Picasso, ¿sabes? No, o sea, hay autores y no Sí, sé, no, claro. nadie publica On the Road y le quita el nombre de Kerouac. Entonces No, sí me no, no, parece un no. tanto, independientemente de que no esté de acuerdo con ella, de que me preocupa que difunda discursos de odio en su plataforma y todo, sí se me hace muy misógino que la quiten de su propia obra porque es problemática. O sea, o Sí. es problemática al grado que vas a dejar de lucrar con su obra creativa, con sus libros de su Ujú. autoría, No, o eso es no. te importa poco lucrar con alguien que es problemático, que incluyela en todos los especiales y respétale su autoría. Pues sí, es parte de esta problemática ética es suyo. O sea, Harry Potter no existiría si ella no lo hubiera escrito, no estarías lucrando con esto. Mínimo da la cara, mínimo sé honesto, ¿no? Al capitalismo le caga la honestidad, todos sabemos eso. Sí, de nuevo es como boca y ella es problemática, por eso no significa que la invisibilices, ni que le mandes discurso de odio, ni que la amenaces. Ujú. Significa que Sí, confrontes sus ideas, esa parte. como, Ujú. ajá, esa parte, es como decir, a ver, esto está Sí. mal, esto no es así. Y creo que es lo mismo que, por ejemplo, con Woody Allen. O sea, dijimos, nosotros sabemos qué películas nos duele no ver, nos valen madre las demás, no le queremos consumir, por eso estamos tomando la decisión de no consumirle porque son de él. Es lo mismo con esto, o sea, si tú le quitas el nombre de esta mujer a cualquier cosa que sea licenciado de Harry Potter, no le estás dando, no le estás dando la oportunidad al consumidor a decidir si quiere o no consumirle. Porque eso es lo que están haciendo, a final de cuentas, están haciendo trampa. Sí, que además, pues, regresando a lo que hemos repetido todo el capítulo, ¿no? O sea, consumir o no consumir es una decisión personal. Ujú. Perdonar o no perdonar lo que sea que hace X o Y creador incómodo es una decisión personal. Tampoco creo que tenemos que tener en mente que quien censura o deja de censurar cierto arte o cierto creador es una posición muy loca y muy inestable, ¿no? Independientemente de que yo personalmente condeno todo lo que Vladimir Putin está haciendo en Ucrania y la invasión y la barbarie que conlleva todo esto, estamos en un punto en el que de repente la gente empezó a censurar a Tolstoy y a los Ujú. autores rusos por ser rusos, ¿no? O que están maltratando a gente rusa en todo el mundo por ser rusos, cuando en Xenofobia, realidad a final de ellos, cuentas. sí, o sea, Ujú. y ellos muchas veces ni siquiera suscriben con lo que Putin está haciendo, tienen esposos, hijos, familia en Ucrania, hermanos en Ucrania, o tal vez no tengan relación con nadie en Ucrania, pero no suscriben a lo que Putin está haciendo, ¿no? Y de repente era una cosa muy loca porque en algún punto de la vida el gobierno ruso censuró y prohibió a Tchaikovsky porque el gobierno ruso es profundamente homofóbico y Ujú. en algún punto alguien se dio cuenta que pues Tchaikovsky y su hermano eran ambos gay Ujú. y que había documentos, cartas y demás para probar que Tchaikovsky llegó a tener romances y relaciones homosexuales. Entonces el gobierno ruso lo vetó por gay.
Sí. Y después empezó toda esta invasión terrible a Ucrania y demás, y entonces ahora en muchas orquestas de Inglaterra, Europa, Estados Unidos, lugares del mundo, vetaron a Tchaikovsky. Es Y de como, hecho creo que el gobierno usó una de sus canciones para cuando los castigaron para las Olimpiadas. En lugar del himno ruso ponían una canción de Tchaikovsky. entonces al punto de esta cosa, creo que lo hablamos mucho más a fondo en nuestro episodio de la cultura de la cancelación, que pueden buscarlo. Pero hasta cierto punto el asunto de separar al autor de su obra va muy ligado a este caso de la cultura Sí, de la cancelación, ¿no? ¿Quién decide qué cancela a quién? ¿Quién decide sí, censurar o vetar? Y desde qué privilegio y poder lo hace también. claro. Sí, sí, porque a final de cuentas, si alguien está censurando algo, y se usó durante años, ¿no? De que si tú te enterabas de que había un libro censurado en X o Y lugar, lo buscabas, porque querías saber por qué lo están censurando. O sea, obviamente esto no le conviene a nadie. La ironía de el ejemplo ruso que estás usando, por ejemplo, es que hubo muchísimos cineastas que se tuvieron que exiliar durante la URSS, el tiempo de la URSS, porque precisamente estaban criticando el sistema. Y ahorita esos mismos cineastas los están usando como emblemas el mismo gobierno ruso que está haciendo exactamente lo mismo por lo que se tuvieron que exiliar. Es una maraña, no tiene pies ni cabeza la lógica, pero como dice Edna, no podemos no cuestionar el privilegio o el poder que sostienen estas instituciones para que nos digan, es que esto sí y esto no. También, por ejemplo, se está viviendo en Estados Unidos con esta censura de temas LGBTQ+, que se está buscando erradicar de las bibliotecas públicas cualquier libro, sea para adulto, joven, teórico, ficción, lo que sea, que toque o tenga personajes LGBTQ+. Sí, y seguramente hay una facción ultra conservadora de Estados Unidos. Quizá no, sí está perfecto, qué bueno, hay que censurarlos, Ujú, quitarlos, que no los consuman, ¿no? ujú. De hecho, creo que quisieron censurar, no me acuerdo en qué estado, pero censuraron Mouse. Aparte, Mouse. Encuentren cosas nuevas que censurar, por Dios. Sí, no, pero es que Y además también está toda esta iniciativa, vamos a decirlo con todas sus letras, antisemítica. antisemita. Ujú. Hay escuelas en las que ya no se puede hablar del holocausto, ¿no? Hay gente que es negacionista del holocausto, ¿cómo se atreven? Pero lo maravilloso de esta censura es que en el momento en que salió la noticia, llegaron una cantidad de libros de Maus a un chingo de bibliotecas públicas de ese estado, así de, les donamos Maus. Sí, no, pero creo que una de las grandes quits de la cuestión es ¿quién realmente tiene la autoridad moral sobre todos los demás? Y la respuesta es nadie. O sea, tratar de imponer una moralidad a todo el arte, toda la cultura, todas las personas, Ujú. es un despropósito y atenta contra los derechos humanos. Obviamente estamos pensando en una utopía. O sea, lo mejor sería que todo el mundo tuviera estas herramientas para poder analizar y decidir de manera consciente qué es lo que quiere consumir y qué no. O sea, como dijimos al principio, esta es una decisión personal. Yo, por ejemplo, en el momento en que empecé a sospechar que Marilyn Manson aquí había algo raro, porque yo lo dejé de escuchar años antes de que salieran todos estos casos de abuso sexual y de violencia contra mujeres que él cometió. Si estás poniendo atención, ahí están las pistas y ahí están en el mismo arte, te están diciendo qué clase de personas son. Seamos honestos. O sea, si no la estás viendo es porque no lo quieres ver. Y también es válido. O sea, yo conozco gente que dice, yo no quiero pensar en estas cosas, yo solo quiero leer este libro, solo quiero ver esta pintura. Y dices, ok, es una decisión personal. Ellos pueden, yo no. Merce Garcés, tengo que saber a quién la estoy consumiendo porque ya estoy hasta la madre que la gente use su plataforma para violentarme a mí, a mis amigos y a mi comunidad. Por eso yo lo hago, por eso yo tomo esta decisión consciente. Sí, digo, al final no, es muy lindo hablarlo y que sea una conversación pública, que ya no esté atrapada en la academia. Creo que siempre he sido muy fan y muy vocal con que el arte popular, la cultura pop, es un arte válido también, que no existe tal cosa como este alto arte y este bajo arte,
pero también que toda la gente debería tener acceso a estas cosas que durante siglos han sido consideradas snob y de nicho, meterte a una pinacoteca, ir a la ópera, ir al ballet. La ópera y el ballet pueden ser muy problemáticos también, y yo, por ejemplo, en estas decisiones terribles que tuve que tomar que me dolieron un montón fue dejar de escuchar y ver activamente cualquier cosa que haga Plácido Domingo. Y creo que en general en la comunidad mexicana él es muy idealizado, ¿no? Sí. Pero bueno, yo activamente decidí dejar de ver, escuchar o tener que saber nada de Plácido Domingo. Pero de nuevo, o sea, el arte debería ser accesible para todos, incluso si el canon tiene sus problemas, lograr una accesibilidad a que la gente tenga contacto con todas estas cosas fundacionales del canon occidental en el que vivimos, para conocerlas, para cuestionarlas, para decidir si les gustan o no, es importante. Sí, y dejar de sorprendernos cuando se sacan los esqueletos del closet a alguien, porque, repito, donde tiene metida la mano el capitalismo, hay industria, si hay una industria hay una maquinaria, y entonces significa que hay abusos para que se sostenga. Es como la regla del mundo. Dejen de sorprenderse en lugar de culpar a la víctima, sacar esta retórica de, ay, no, pero pues es que el arte y el artista, no, ok, mejor escuchemos, analicemos y cada quien decida si le puede seguir consumiendo o no. Cada quien. Y tampoco, porque esto me ha pasado y me caga que me pase, cuando alguien les dice, ay, no, yo ya no escucho esta banda, ya no veo estas películas porque la persona es problemática, es su decisión, respétenla. No le griten, no lo ataquen, no le digan de, ay, qué exagerada, bla, bla, bla. No, por algo tomó esa decisión, es una decisión de consumo, respétenla y no le tenemos que andar dando justificaciones a la gente, a final de cuentas, ¿no? Sí, no, ni a nosotros mismos, o sea, yo no quiero sentirme culpable si me sigue gustando Crazy, perdón. Ya sé. Me sigue gustando Aerosmith, no hay nada que pueda hacer. Tal vez algún día diré, ya no me gusta, puedo renunciar a todos los recuerdos entrañables y hermosos que me trae Aerosmith porque sexualizó a Alicia Silverstone y le hizo la vida imposible a muchas adolescentes y hay casos de abuso ahí, pero no ha llegado el día, ¿no? Y cada quien tiene un proceso personal y está bien. Pues entendamos que no, tampoco hay que tomar estas posiciones extremistas, ¿no? Nosotras aquí en FemNormal no pretendemos censurar a nadie, borrar a nadie del canon, simplemente decir, sí, fulano es problemático, sí conozco su obra, no quiero hablar de eso. O sea, nosotros no queremos que se niegue, que se borre, porque sabemos lo que ha sido eso para las mujeres y los grupos minoritarios durante la historia. O sea, lo que nosotros queremos es que se pueda hablar, debatir y respetar las decisiones de cada quien. Ya lo hemos dicho en múltiples ocasiones, tampoco estamos a favor de cancelar a nadie, ¿no? O sea, la cultura de la cancelación en realidad no favorece ni ayuda a nadie. Y aparte no existe, dejen de gritarlo, hombres blancos privilegiados cisgénero. Es como su frase favorita. Es como Santa Claus, pero... No, y aparte, o sea, no porque alguien no esté de acuerdo con ustedes los está cancelando. Cálmense tantito, bájenle 2 rayitas. Busquen nuestro episodio de Cultura de la Cancelación. Sí, pues muchísimas gracias por escucharnos. Este tema da para muchísimo más. Nos vimos como muy respetuosas de su tiempo. Como la punta del iceberg. Sí, porque podríamos durar horas y horas y horas discutiéndolo. No olviden que pueden donarnos un café para la producción de este podcast. Si ustedes tienen alguna banda, cineasta, actor, etcétera, etcétera, que dejaron de escuchar por problemáticos, cuéntenos. Sí, cuéntenos su proceso, porque entre más lo platiquemos, no se hace más fácil porque sí hay cosas que duelen, pero al menos traerlo a colación como que ya no nos hace sentir tan solas. Sí, creo que incluso si son procesos individuales y personales, también sentirse acompañada y sobre todo tener espacios seguros para hablarlo sin que nadie te diga, ay, qué exagerada, es muy bueno de tener. Pues muchísimas gracias y nos escuchamos a la próxima. Bye. FemNormal es un podcast producido por Edna Montes y Merte Garcés. Encuéntranos en Facebook e Instagram como FemNormal.
y en YouTube como FemNormal Podcast. Si quieres apoyarnos para seguir produciendo este podcast, nos puedes comprar un café. Busca la liga en la descripción.